Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que nos toca desarrollar es la resolución de las tareas de la semana 1. Y ustedes recordarán que en aquella primera semana de este segundo bimestre vimos el tema del descubrimiento de América y la posterior conquista del Tahuantinsuyo, del imperio de los incas. Y para nosotros esto es muy importante porque a partir de ese momento, en nuestro libro, vamos a dejar de enfocarnos en la historia de América y a partir del tema 2 ya nos enfocaremos en la historia de Europa. Pero decía, este tema, el tema 1 de este bimestre, es muy importante porque definitivamente nosotros somos producto de aquel encuentro del mundo indígena con el mundo occidental, con el mundo cristiano. Algunos autores sostienen de que no es un encuentro, porque en verdad los dos no iban hacia un mismo punto, a encontrarse. Lo que fue precisamente es un descubrimiento. Y es un descubrimiento porque ciertamente Colón no estaba buscando América, es decir, realmente descubre algo, es decir, realmente se conoce algo nuevo, a tal punto que el propio Colón muere sin saber que ha llegado a nuevas tierras. Eso es para que tengamos en cuenta que por mucho tiempo se había creído que los españoles habían llegado a algún lugar del Asia, posiblemente a los reinos de la India, y es por eso que estas tierras fueron bautizadas como las Indias. Luego, pasado el tiempo, antes de llamarse América, o antes de que todo el mundo esté de acuerdo que este continente se llama América, España la llamó por muchos siglos las Indias Occidentales, mientras que el país que nosotros conocemos como la India, obviamente eran las Indias Orientales, y nosotros terminamos con el nombre de Indias Occidentales. Recién a partir de finales del siglo XVIII, es decir, a partir de 1750 en adelante, estas tierras serán llamadas América, y sus pobladores y sus habitantes serán llamados con el tiempo españoles americanos, pero por mucho tiempo este continente fue llamado Indias Occidentales. Muy bien, entonces, de este acontecimiento fortuito, de este acontecimiento que nadie estaba seguro de qué se trataba exactamente, nosotros en la actualidad somos el producto resultante. Esto ha traído muchas complicaciones en nuestra sociedad, pero también ha traído muchas oportunidades y sobre todo, si prestamos atención a estas últimas, es decir, a las oportunidades, veremos que a mayor mistura, a mayor mestizaje, hay una enorme capacidad no solamente de interpretar el mundo, sino de encontrar posibilidades de distintos pensamientos y por lo tanto distintas propuestas para hallar soluciones a nuestros problemas. Muy bien, esa es la importancia de nuestro curso, no solamente quedarnos con el conocimiento de lo que sucedió y punto, sino tratar de entender que lo que haya ocurrido en el pasado puede traernos lecciones para el presente y el futuro. Te pido que me prestes mucha atención para poder desarrollar exitosamente las preguntas que nos plantea el libro. A continuación, lo primero que comparte el libro con nosotros es una lectura en donde el protagonista es un europeo que acompaña en su viaje de aventuras a los españoles. Recuerden que estamos en el siglo XVI, en un contexto de conquistadores, tanto los españoles como portugueses y como tantos otros están invadidos de un espíritu de conquista, de un espíritu de aventura, de un espíritu de exploración como nunca antes había sucedido. ¿Por qué? Porque acaban de descubrir tierras que nadie tenía información sobre ellas. Por lo tanto, en este emprendimiento aventurero pueden encontrar muchos beneficios para sí, o pueden encontrar también la muerte. Así que la característica de estos personajes de principios del siglo XVI es única en la historia, porque lo exponían todo, lo daban todo para conseguirlo todo o para no conseguir absolutamente nada. Sabiendo que estamos en ese contexto de las conquistas, es que tenemos que hacer la lectura detenida, tenemos que entenderla bien y luego reflexionar para poder responder. Y nos dicen, según la lectura, ¿quiénes habrían sido los primeros europeos en ver el Tahuantinsuyo? Y segunda pregunta, describe el proceso que llevó a dar, o sea, a encontrarse con el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, a los lusitanos. Vamos a descubrir quiénes son los lusitanos, vamos a descubrir de qué manera un lusitano vio por primera vez el Tahuantinsuyo, sobre todo desde dónde lo vio, porque como sabemos, y es la versión oficial de la historia, los españoles llegaron
primero un tal Pascual de Andagoya y luego Pizarro llegaron desde Panamá, por lo tanto llegaron de norte a sur. Veremos este personaje del cual cuenta el texto en el libro, desde dónde vio por primera vez el Tahuantinsuyo, y luego veremos precisamente de qué europeos estamos hablando. Luego de haber hecho la lectura del libro, en donde nos cuentan la aventura de un personaje que acompañó a españoles, estos a la vez descubrieron el Río de la Plata, en lo que hoy es Argentina, y luego naufragaron en tierras que hoy son brasileñas, sobre todo en una isla que se llama Santa Catalina, y decidieron andar y andar para no morir de inanición, para no morir de hambre, y se encontraron con indígenas típicos, con pueblos propios de cada lugar, y estos indígenas les comentaban que si seguían caminando hacia el occidente, es decir, si nosotros estamos viendo un mapa frente a nosotros, hacia nuestra izquierda, hacia el occidente, se iban a encontrar con tierras de un señor muy, muy poderoso. Y estas tierras eran llamadas los Caracaes. Así que esta tierra Caracae y su rey blanco, como era llamado, fue obviamente un tema muy, muy especial para los conquistadores, porque precisamente tenían ese ánimo, esas ansias de conquista y de verlo todo lo nuevo que ofrecían estas tierras. Así que ni cortos ni perezosos siguieron andando hacia el occidente, y a la altura de lo que hoy es Bolivia, este personaje del texto de nuestro libro encuentra el Tahuantinsuyo. Muy bien, lamentablemente cuando está intentando seguir avanzando, los incas se defienden y este personaje encuentra la propia muerte, como yo les había advertido al inicio de este video. Los conquistadores podían, en efecto, llegar a conquistar o podían ser también conquistados, y muchas veces ni siquiera tenían esa opción, sino que tenían que dejar la propia vida en batalla, como sucedió al personaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Porque la primera pregunta, que es, según la lectura, ¿quiénes habrían sido los primeros europeos en ver el Tahuantinsuyo?, se responde de la siguiente manera. Hoy sabemos que los primeros europeos en avistar, o sea, en ver el Tahuantinsuyo, fueron los portugueses. Para ser más específicos, el protagonista del relato que está en el libro es el señor Aleixo García, o Alejo García, que vio por primera vez en 1516 territorio que pertenecía a los incas, antes que Pascual de Andagoya lo viera a la altura de lo que hoy es Ecuador, que también pertenecía al Inca, en 1519, y antes que Pizarro también conociera las tierras tumbesinas en su primer viaje en 1524. Muchos años antes que ellos, ya Aleixo García estaba conociendo tierras del Tahuantinsuyo sin saber exactamente a dónde estaba llegando. Así que hoy por hoy, cuando nos pregunten qué europeo llegó o qué tipo de europeo llegó por primera vez a conocer el Tahuantinsuyo, no es un español, sino un portugués. Y número 2, el libro nos dice, describe el proceso que llevó a dar con el imperio de los incas, con el Tahuantinsuyo, a los lusitanos. Los lusitanos son los portugueses. Y diremos lo siguiente. Luego de descubrir el Río de la Plata en 1516, el Río de la Plata, chicos, enfoquémonos ahorita en el mapa que tenemos a nuestra derecha. Es un mapa actual. Es cierto que en el siglo XVI todavía no existen los países que estamos viendo ahí. No existe Perú, no existe Venezuela, no existe Ecuador, no existe Bolivia, Argentina. No hay. Lo único que hay en Sudamérica en el siglo XVI es un gran imperio que empieza al sur de Colombia, pasa por todo Ecuador, pasa por Perú, pasa por Bolivia. Dicen algunos que llega a una parte de Paraguay, está en el norte de Argentina y llega hasta más de la mitad de Chile. Ese imperio es el imperio de los incas. Luego todo lo que hay a su alrededor son culturas, son pueblos menores, solamente que no lograron ser conquistados por los incas por la distancia, pero no había otro imperio en Sudamérica. Entonces, cuando los españoles, junto con Aleixo García, han descubierto el Río de la Plata, que es un río que se encuentra entre los países, por favor miremos hacia el sur, entre Argentina y Uruguay, si ustedes se dan cuenta hay una pequeña abertura. En esa abertura desemboca el Río de la Plata. Una vez que descubrieron ese río, tanto españoles como portugueses decidieron regresar y comenzaron a navegar por las aguas del Océano Atlántico y llegaron a la altura de lo que hoy es Brasil. Pero a esa altura de lo que hoy es Brasil, estas personas naufragaron. Por eso vamos a decir, junto a un navegante español, Aleixo García naufraga en la isla Santa Catalina, que hoy pertenece al Brasil, y desde allí decide emprender viajes a tierras del Rey Blanco. ¿Por qué?
porque ellos en vez de quedarse ahí náufragos en un lugar decidieron andar y de tanto andar llegaron a lo que hoy vendría a llamarse Paraguay, en donde habían muchas tribus indígenas, uno de ellos los guaraníes. Y los guaraníes le informaron que si seguían caminando hacia el occidente, o sea, hacia nuestra izquierda, hacia lo que para nosotros es la izquierda, iban a llegar a territorios de lo que hoy es Bolivia. En ese momento no se llamaba Bolivia, pero llegarían al país que estamos viendo en nuestro mapa, que se llama Bolivia, y ahí conocerían al rey blanco de los Caracaraes. De esta manera llega a una fortaleza inca, llega incluso al territorio inca y llega a enfrentarse a los guerreros incas en la fortaleza del Cuscotuyo, que hoy se encuentra en Bolivia, muy cerca a Paraguay. Y ahí, en plena batalla, planteándoles guerra a los incas, es que encuentra la muerte este aventurero Alejo García Portugués. Muy bien, chicos, entonces de esa manera estamos respondiendo las dos primeras preguntas de nuestro libro, y luego, para marcar, nos pide lo siguiente: marca correctamente la gobernación que le correspondió a Diego de Almagro, que ya sabemos que es uno de los socios de Pizarro, uno de los socios de la conquista, como consecuencia de las reparticiones del territorio sudamericano, se denominó, es decir, cuando el rey de España decide darles determinadas tierras a los conquistadores, ¿cómo se llamó esa tierra que le tocó a Diego de Almagro? Nosotros ya sabemos que el Tahuantinsuyo es lo que vemos ahí pintado, y en verdad un poco más que lo que vemos ahí es la sombra que vemos en el mapa de abajo. Todo ese territorio fue dividido, pero no solamente el Tahuantinsuyo, sino todo Sudamérica, y una parte de Sudamérica le tocó a Diego de Almagro. Esa parte de Sudamérica se llamó Nueva Toledo, que es la que vemos en color lila en nuestro mapa, debajo de la gobernación que le tocó a Pizarro. A Pizarro le tocó la gobernación de Nueva Castilla, que iba desde Quito hasta Cusco, me refiero a la altura de Quito hasta la altura de Cusco, y penetraba hasta lo que hoy es el Brasil, como pueden ver a gran profundidad, hacia el este, o mejor dicho, hacia nuestra derecha. Luego venía la gobernación de Nueva Toledo, que le correspondía a Diego de Almagro, pero como ya sabemos, Diego de Almagro, al no encontrar las riquezas que sí habían en la gobernación de Nueva Castilla, volverá al Cusco a plantearle guerra a los Pizarro. Y por último, el libro nos dice, marca correctamente, y nos pregunta: las tierras americanas descubiertas por Colón, aunque Colón no supiera que estaba en América, fueron divididas entre España y Portugal en un tratado que tuvo como juez de parte, digamos, que tuvo como una persona, una tercera persona, para tratar de poner de acuerdo a España y a Portugal, fue al propio Papa, al Papa Alejandro VI. Ese tratado, ¿cómo se llama? Ese tratado en que España y Portugal se dividieron el mundo. Ese tratado, chicos, se llama el Tratado de Tordesillas, en donde, como podemos ver, a determinada distancia desde Europa, todo lo que venía después le correspondía a España, que es lo que vemos en color amarillo. España no sabía qué cosa había, pero el tratado le daba la posibilidad de conquistarlo todo lo que había a partir de determinada distancia. Por eso es que América, si es que España lo lograba conquistar, pues podía ser suya, incluso volteando el mapamundi. También la parte que hoy le corresponde a Rusia, la parte más oriental de Rusia, incluso podían tener la posibilidad de conquistar Australia, siempre y cuando tengan la posibilidad. Y a Portugal le tocó la peor parte, digamos, porque a Portugal le correspondió que podía conquistar el África, podía conquistar el Asia, podía conquistar también Europa. Pero claro, la diferencia era que ese mundo sí era conocido y ya se sabía que había muchas culturas ahí, muchos imperios. Y para el siglo XVI, muchos imperios tan fuertes como los propios imperios europeos. Así que a Portugal poco a poco le gustó esa división del mundo. Por eso es que Portugal se va a caracterizar más por conquistar puertos, pequeños puertos, en África y en Asia. Un ejemplo entre tantos que podríamos dar es, por ejemplo, en África, el puerto de Guinea. En algún momento Guinea correspondió a Portugal, pero no como un gran territorio, sino como una pequeña colonia, un pequeño puerto desde donde los portugueses podían sacar recursos. Y si hablamos del Asia, el mejor ejemplo creo que podríamos dar es la ciudad de Macao, en China, que por mucho tiempo ha pertenecido a los portugueses y ha pertenecido a Portugal hasta hace algunas décadas atrás, nada más, para que vean cómo a través del tiempo Portugal pudo tener dominio sobre las tierras asiáticas, pero no de igual manera como
España tuvo dominio en América, sino, repito, a través de enclaves, a través de pequeñas colonias portuarias, desde donde los portugueses sacaban recursos, porque no podían conquistar, porque ya había imperios muy poderosos. La diferencia con los imperios de América es que obviamente los españoles no solo utilizaron sus armas que eran superiores a la de los nativos de América, sino que además tanto Cortés como Pizarro practicaron una política de alianzas con las tribus locales, y esa fuerza indígena hizo que los españoles pudieran conquistar también más fácilmente las tierras americanas. De esa manera, chicos, espero que hayamos podido comprender un poco mejor los temas y nosotros nos encontremos dentro de poco. Muchas gracias.